Hoy tendremos un tema sumamente importante. El tema para esta noche, el pecado imperdonable. El solo mencionar esa frase despierta intriga frecuentemente, en otros despierta nerviosismo. Algunas personas, su corazón se acelera con el solo pensamiento de haber cometido el pecado imperdonable. Hay personas que conozco que han tenido situaciones fuertes en el plano emocional justamente por un mal entendimiento, no que se han creado, sino por un mal entendimiento que otros le han infundado. Por ejemplo, hay quienes en algún momento han dicho, han predicado, que usted no sabe si ya usted cometió el pecado imperdonable y usted está ahí sentado en la congregación perdiendo su tiempo. ¿Y usted se imagina? Otros han dicho, usted no sabe si ya su nombre fue llamado en el juicio y ya usted está rechazado y usted está aquí perdiendo su tiempo. Y personas que escucharon ese tipo de predicación, que no es parte de la palabra profética más segura, no es parte de ella, es de invención humana. Y claro, todos los errores para poder ganar algún adepto, para convencer a alguien, el error tiene que parecerse mucho a la ¿qué? A la verdad. Así que en algún momento se encuentra ese pronunciamiento con la realidad en las fronteras mismas de la verdad que la Biblia expresa sobre el pecado imperdonable, sobre el cierre de la gracia, en fin. Pero no es verdad que alguno de los que está sentado aquí o de lo que está participando del tema a través de las redes sociales haya sido posible que ya haya cometido ese pecado y que no se haya dado cuenta y que se esté engañando, perteneciendo al pueblo, buscando de las cosas de Dios. No, y vamos a ver por qué. No es cierto tampoco que hay posibilidad alguna de que su nombre haya sido llamado al libro de la vida. No existe esa posibilidad, porque el juicio sobre los muertos no ha concluido. Y hasta donde yo sé, usted es de los vivos, ¿verdad que sí? Así que todavía su nombre, mi nombre no han sido llamados. Por eso es importante que prestemos atención a la palabra profética más segura, a la cual dice el apóstol Pedro, hacemos bien en estar, ¿cómo? Atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Lo primero que queremos recordar es que en la palabra de Dios, los profetas, los apóstoles, el Señor Jesús nos dicen que todo pecado se perdona. ¿Cuánto pecado se perdona? Todo pecado se perdona, incluso los llamados pecados capitales, incluyendo eso. Jesús mismo dice en Mateo capítulo 12, versículo 31, vamos a leer ese pasaje. Mateo capítulo 12, versículo 31, y es en ese capítulo donde se encuentra la expresión de la blasfemia contra el Espíritu Santo, del pecado imperdonable, como se le conoce. Pero allí mismo, en ese contexto, Jesús dice en Mateo 12, 31, por esto os digo, todo pecado y blasfemia, ¿cuánto pecado? Todo pecado y blasfemia será ¿qué? Hay una seguridad ahí. Mire, si usted lo sigue leyendo, tiene esa verdad clara antes de continuar, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Amén. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. E inmediatamente surge un gran signo de interrogación, porque si todo pecado y blasfemia será perdonado, ¿cómo es posible que haya algo que no sea perdonado? Eso nos lleva a no solo leer, sino a escudriñar las Escrituras. Y entonces el Señor Jesús, después que expresa esto, da una declaración que la vamos a ver en breve. Antes, es bueno recordar que si la persona está realmente arrepentida del pecado que ha cometido, si escucha la voz del Espíritu Santo, si pide perdón, todo pecado y blasfemia le será perdonado. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿qué cosa? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta? De toda maldad. Es una verdad clara e inconfundible. Ezequiel capítulo 33, versículo 11,
Ahí el profeta expresa algo interesante. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su mal camino, o que se arrepienta y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Si tienen la posibilidad de vivir, si tienen la posibilidad de escoger el camino de la salvación, el Señor no quiere la muerte del que muere. El Señor se complace en ver el arrepentimiento del que ha cometido pecado. Por eso el Señor habló sobre la parábola del hijo pródigo, y esa parábola termina en una fiesta, cuando el que había pecado, el que había tocado fondo allá junto a los cerdos en tierra lejana, regresó y se hizo fiesta, y el Padre que le recibe representa a Dios, que cuando un pecador se arrepiente, llena de gozo al cielo, porque el valor de un alma es equivalente no al valor de otra alma, es equivalente al valor de todas las demás juntas, porque el Señor, dejando las, ¿cuántas? Fue a buscar una sola. Así que el valor de una para Él es igual que la de todos los demás juntos. Por eso es que dice que si un solo pecador hubiera habido en este mundo, Cristo, ¿qué habría hecho? Por ese solo, porque el valor de uno para Él es igual al de todos los demás. Su amor y su misericordia no se evidencian solo para el grupo, para cada uno, porque de tal manera amó Dios al mundo. Note, amó al mundo, pero para que todo aquel en forma individual, que en Él que no se pierde, sino que tenga. Primera Timoteo capítulo 1, versículos 13 al 15, dice Pablo: a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor, o sea, Pablo llegó a blasfemar, o sea, Saulo, antes de convertirse en como lo conocemos como el apóstol Pablo, él llegó a blasfemar, llegó a perseguir, fue responsable de la muerte de Esteban, fue insolente. Sin embargo, dice él, sin embargo, recibí misericordia, pero atención, porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. ¿Había algo que excusaba toda esa insolencia y esa blasfemia de Pablo? Sí, que él era inocente, o sea, él era ignorante. Y la palabra de Dios dice que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Qué tiempo pasa por alto? Por eso usted notará que hay cosas que Dios le pasa por alto a ciertas personas, que esas mismas no se la pasa por alto a otro. Y no es porque Dios haga ascensión de personas, sino porque uno de los dos ya sabe lo que es bueno y no lo hace. Y para el que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Pero Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Recuerdan un caso especial de la palabra de Dios? Nabucodonosor, cuando se ensoberbeció contra Dios. En medio de su proceso, cuando estaba conociendo acerca de Dios y su verdad, se ensoberbeció, se llenó de orgullo, y Dios lo mandó, le dio un juicio proporcional, lo mandó a comer hierba durante ¿cuántos años? 7 años, hasta que volvió en sí y Dios lo restituyó al reino. Pero el nieto de ese mismo Nabucodonosor, llamado Belsasar, tomó los vasos sagrados del templo de Dios para embriagarse con ellos, y Dios lo mandó 7 años a comer hierba para que volviera otra vez a ser rey. Esa misma noche, ¿qué le pasó? Dice, pero fue más severo con Belsasar, porque Belsasar tenía el conocimiento de todo lo que había pasado con su abuelo, tenía mayor cantidad de luz, todo el testimonio de esa vida y todo cómo Dios lo llevó, lo zarandeó y luego lo retornó. Él sabía todo eso. Y usted lo lee en el capítulo 5, cuando Daniel está leyéndole la sentencia de Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado. Tu reino ha sido roto y es dado a los medos y persas. Esta misma noche murió Belsasar, rey de los caldeos. Un juicio terminal. Allí, entre todas las cosas que usted puede encontrar que Daniel le dice en el capítulo 5,
es que, y tú, sabiendo lo que Dios hizo con tu padre Nabucodonosor, no te arrepentiste, sino que fuiste más lejos. ¿Nota? Entonces Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Y es que Dios atribuye responsabilidad según el grado de luz. Al que mucho se le ha confiado, ¿qué cosa? Mucho se le demandará. ¿Ve? Porque todo es proporcional. Eso es lo que significa justicia. Por eso Pablo dice, como yo era ignorante, no sabía lo que estaba haciendo, Dios me perdonó. La blasfemia, la insolencia, la persecución y hasta la muerte que le di, todo eso me lo perdonó. Dice él, pero las gracias de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante, la gracia de Él fue más abundante con la fe y el amor que hay en Cristo. Fiel a esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Note cómo él describe su testimonio, todo lo que había hecho, todo lo que Dios le perdonó. Es evidente que todo pecado es perdonado a los hombres y toda blasfemia. Entonces, ¿cuál es ese pecado imperdonable al que se refiere la palabra? Esa blasfemia contra el Espíritu Santo, que Jesús dice que no le será perdonado a los hombres ni en este mundo. Es el único lugar de la Biblia donde dice eso. Ni en este mundo ni en el venidero. O sea, Jesús quiere magnificar lo más posible lo que tiene que ver con esta realidad para que no nos atrevamos a cometer ese pecado imperdonable. El pecado imperdonable no es un acto en sí, sino una condición a la que se llega por una persistente negativa al arrepentimiento. Es, por así decirlo, que alguien llegue al punto de no retorno, que pase la línea más allá de la cual no puede regresar atrás. Es cuando ocurren cosas como la que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2. 1 Timoteo capítulo 4, en el versículo 2, Pablo le dice, entre otras cosas, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada, ¿qué cosa? Eso es como blindar la conciencia, tornar la conciencia impenetrable. Y sabe, la conciencia es un canal mediante el cual el Espíritu Santo habla e impresiona al ser humano. La conciencia, aun cuando la persona esté solo o sola, ese plano de la conciencia siempre será un canal a través del cual Dios le hable al ser humano. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que los que vivieron sin ley, sin haber recibido la ley de Dios, pero que actuaban de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les revelaba en su conciencia, Dios mediante esa luz juzgará a esas personas. Porque aún donde no llegó el Evangelio, en la conciencia fue un canal a través del cual el Espíritu Santo impresionó. Por eso habrán personas que se salvarán, que nunca oyeron hablar del Evangelio de Jesús, pero que el Espíritu Santo actuó en sus conciencias y notó que había una inclinación hacia la luz que recibía, que la poca luz que recibieron no la rechazaron, y Dios obrará en su favor. Y dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 310, que el Señor Jesús guiará a una muchedumbre hasta el árbol de la vida, y allí les hablará, le presentará el mensaje de verdad. Gente que por primera vez escuchará la verdad, pero que la sangre de Cristo lo cubrió. Alabado sea el Señor. Qué bueno es saber eso. Nosotros sabemos que hubo culturas aquí mismo en el Nuevo Mundo que no llegaron a entrar en contacto con la luz de la verdad. Aún los que vivían en tiempos de la colonización no recibieron la verdad, porque quienes llegaron venían representando más bien la iglesia romana. Y las atrocidades que cometieron, esa fue la imagen que tuvieron del Dios que traían esa gente. Así que de eso ellos no querían saber. Pasaron muchos años, tal vez siglos, en que la luz de la verdad comenzara a brillar en el Nuevo Mundo. Y se cumplió lo que dijo el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿cómo se comete el pecado imperdonable? Debemos saberlo, no para cometerlo, sino para no ir a cometerlo, y para que si estamos en camino de, retrocedamos a tiempo. El que llega a cometer el pecado imperdonable desciende por lo menos 4 escalones en la dirección equivocada.
hasta que llega al último donde comete el pecado imperdonable. ¿Cuántos escalones? 4. El primer escalón que desciende es el que dice Hechos capítulo 7 versículo 51. Vamos a buscar en la Biblia este texto, Hechos 7:51. Las palabras que aparecen aquí son palabras de Esteban, quien mientras estaba siendo martirizado por sus verdugos, los fariseos especialmente, dijo lo siguiente. Hechos capítulo 7 versículo 51. Dice la palabra: entonces Esteban dijo lo siguiente a los fariseos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís, ¿cuánto? Siempre al Espíritu Santo. ¿A quién estaban resistiendo? Como vuestros padres, así también vosotros. Lo primero que hace una persona que va a cometer el pecado imperdonable es bajar el escalón donde resiste al Espíritu Santo. Lo primero es, ¿qué cosa? Resistir al Espíritu Santo, descender o bajar ese escalón. Resistir al Espíritu Santo. ¿Qué es resistir al Espíritu Santo? Cuando usted reconoce que lo que está escuchando es la verdad, cuando usted reconoce que Dios le está hablando, cuando usted reconoce que Dios le está pidiendo que haga algún cambio en su vida, que abandone algo o que comience a practicar algo que todavía no está realizando, y usted lo que dice es, bueno, más adelante. Usted está resistiendo al Espíritu Santo. Dice, eso seguro lo está diciendo por mí, porque alguien le dijo, y lo toma entonces a nivel personal. O cuando piensa, si fulano estuviera aquí, él sí tenía que escuchar eso. Entonces rebota, en vez de aplicarlo a él, dice el otro lo tiene que escuchar. Esas son formas muy sutiles en las que se resiste al Espíritu Santo. ¿Sabían? O decir, eso que él está diciendo es verdad. Si no fuera él que lo dijera, yo lo aceptaría, pero él no me cae bien. Yo incluso cuando él va a predicar y yo sé que él es que viene, me voy para otra iglesia. Así se resiste al Espíritu Santo. Así que comience a examinar si ha cometido o ha pensado algo de eso, porque si lo ha hecho, usted está a tiempo de regresar otra vez en el nombre del Señor. ¿Y se puede después de pisar ese escalón, después de resistir al Espíritu Santo? Sí, porque entre el grupo que estaba resistiendo al Espíritu Santo, que estaba apedreando a Esteban, el que estaba dirigiendo la cuadrilla, que tomó la ropa, ¿quién fue? Saulo. ¿Y pudo Saulo salvarse? El Señor pudo alcanzarlo. Solo había bajado un escalón, había resistido al Espíritu Santo. Y camino a Damasco, el Señor no pudo llamarlo mediante la predicación de alguien que le dijera, mira, el Señor quiere que tú te arrepientas. Así no iba a ser, porque el que ha resistido al Espíritu Santo y ha descendido un escalón, la única forma, o escuche, por eso cuando nosotros tenemos un privilegio con estar en la zona de seguridad, en el arca de salvación, porque aquí hay gente que Dios no tendrá que hacer lo que hizo con Saulo para que se arrepienta. Aquí hay gente que va a decir, es cierto, y yo no voy a esperar que Dios tenga que sacudirme para yo aceptar. A Saulo tuvo que postrarlo, porque hay gente que solo cuando está postrada mira hacia arriba, hacia el cielo. ¿Sabían eso? Hay gente que solo postrada miran al cielo, y como un día se lo van a agradecer a Dios, Dios lo postra. Y Saulo, cuando fue postrado, dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo que tú digas. Ahí no discutió. El Señor lo postró, lo dejó ciego durante un par de días. Entonces hay gente que Dios tiene que postrarla, porque después de resistir al Espíritu Santo ya está en un nivel de endurecimiento que no es de manera sencilla, viene de manera traumática. Algo tiene que sacudir su vida, su mundo tiene que sacudirse a sus pies, algo tiene que ocurrir. Pero ese es el primer escalón. Si la persona, a pesar de que Dios le envíe mensaje, de que lo sacuda, la persona no escucha la voz, no cambia de actitud, no regresa al nivel donde debe estar, se queda permanentemente como muchos. Por eso él le dijo, ustedes resisten siempre. O sea, no era algo que lo comenzaban a hacer en ese momento. Si sigue resistiendo al Espíritu Santo, entonces descenderá a un segundo escalón. Y cuando se resiste por mucho tiempo al Espíritu Santo, lo segundo que se comete, el segundo escalón que se desciende, está en Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios capítulo 4, en el versículo 31, contiene ese segundo escalón que la persona desciende. Vamos a ver desde el 30.
Ahí está hablando de los frutos que se manifiestan en la persona. Pero miren lo que dice en el versículo 30. Allí en Efesios capítulo 4, versículo 30. El consejo que da Pablo, porque fue Pablo que escribió esto. Dice lo siguiente: y no contristéis, otra versión dice, no entristezcan, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcan, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No, no lo entristezcan. ¿Por qué se entristece? Bueno, de tanto resistirlo. Si un amigo suyo está tocando la puerta y usted no le abre, y él sabe que usted está dentro y que no quiere abrirle, dice, déjame tocarle otra vez. Él va a tocar otra vez, pero si ve que usted persiste en no abrir, que sigue resistiéndolo, llegará el momento que él se va a entristecer, ¿cierto? Y si se entristece, lo próximo que puede hacer, ¿qué cosa es? Irse. Y cuando el Espíritu Santo se marcha, normalmente lo hace para no regresar. Por eso insiste antes de irse. El que entristece al Espíritu Santo ha bajado 2 escalones. Y si los que solo han descendido un escalón, Dios tiene a veces que hasta postrarlo, imagínese para el que baja 2 escalones. En teoría todavía puede regresar, pero se hará más difícil. Solo que lo que para el hombre es imposible, para Dios es. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué tal si lo resiste y lo entristece y sigue en ese camino y no oye la voz de Dios que le habla? Bajará un tercer escalón que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Bajar al tercer escalón está a solo un paso de cometer el pecado imperdonable. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. 1 Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 19. Mire qué corto ese verso. ¿Qué dice? No apaguéis, ¿a quién? ¿A qué espíritu se está recibiendo? Sí, porque no está con minúsculas. ¿Con qué letra está? Así que se está refiriendo al Espíritu Santo. No lo apaguen. Vivimos en una era digital donde apagar un aparato, apagar una luz mediante un sensor, un control, usted sabe lo que eso significa: hacer que no esté funcionando. Apagar el Espíritu Santo es eso, hacer que ya para usted no esté funcionando. En teoría, al que ha apagado el Espíritu Santo todavía puede retornar, en teoría. Pero en la práctica, ¿qué es más fácil? ¿Devolverse 3 escalones hacia arriba o bajar el otro ya? Sobre todo cuando viene con el impulso desde arriba. Frenar para retroceder no es tan sencillo. Y si el Espíritu no pudo con usted cuando lo estaba resistiendo, ni cuando lo estaba contristando o entristeciendo, ahora que lo está pagando, muy difícil, muy difícil. Pero ya, si finalmente continúa, entonces sí, ya comete la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama así? Porque dice el Señor Jesús en Juan capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. ¿De qué convence? Y cuando ustedes oyen la voz del único que es el que lo convence, oiga, es el único que lo convence, no es otro ser humano, no es el predicador, otro ser humano, un amigo, un hermano, un familiar, el predicador, pueden presentarle el mensaje para que el Espíritu lo convenza, pero el que lo convence es el Espíritu Santo. Jesús fue que dijo que el Espíritu Santo es el que convence. Nadie más puede hacerlo, nadie más. Todos los argumentos, toda la palabra, todo el ambiente que podemos crear es para que el Espíritu Santo tenga éxito convenciéndole de pecado. Pero si ya usted cerró la puerta de su conciencia al Espíritu Santo, ya no hay nada que se pueda hacer. Oiga, ni siquiera Dios violenta esa decisión que está en usted. ¿Y sabe cuán serio es eso? Es más serio de lo que nosotros nos imaginamos. En tiempos de Israel, cuando el que cometía un pecado bajaba un rayo y lo consumía, la gente andaba más derecha que ahora, por razones obvias. Usted ve lo que ocurrió con los hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño. ¿Cuánta gente a partir de ahí usted vio que ofreció fuego extraño? Con un caso bastó, con uno solo. Habían unas campanitas que usaba el sumo sacerdote
y tenía una cuerda con la que estaba atado por si él falló en algo de lo que tenía que hacer y entró con pecado ahí. Cuando las campanitas dejaban de sonar, solo alaban la soga. En la historia de Israel nunca hubo que usar la soga, porque los ejemplos que ocurrieron, todo eso la gente lo ponía en su corazón y decía, hay que andar con cuidado. Pero ¿sabe lo que dice Salomón en Eclesiastés? Dice, por cuanto no se ejecuta sentencia rápidamente sobre la obra del ser humano, o sea, como Dios no le manda el juicio de una vez, el corazón de los hijos de los hombres está siempre dispuesto a hacer el mal. Como no llegue el castigo, si llegara de una vez, usted viera cómo andar el ser humano. Entonces, por eso hay muchos que cometen el pecado contra el Espíritu Santo, porque han desoído, han fallado, continúan fallando. Dice, Dios me entenderá. Yo como quiera voy a la iglesia, Dios entenderá. Y pasan la vida entera repitiendo y diciendo que Dios entenderá. ¿Y sabe lo que yo pienso de esa gente que hace eso? Yo pienso que en el día final, cuando Dios lo eche en el fuego, en el lago de fuego, y alguno de los ángeles le diga, Señor, mira, pero está retorciendo, se le está doliendo, el Señor va a decir, Él entenderá. Sí, porque Él pasó la vida diciendo que yo iba a entender, ahora que entienda Él. Que entienda Él, porque ha relajado las cosas divinas. Estamos ante la presencia de un Dios 3 veces santo, que merece nuestro respeto y que entonces debemos tener cuidado. Si hemos fallado, debemos arrepentirnos o pedir al Espíritu Santo que nos dé arrepentimiento. Si no lo sentimos, usted dice, yo no siento que deba arrepentir, pídale a Dios que le dé arrepentimiento, porque hasta sentir arrepentimiento es un don de Dios, alabado sea su nombre. Jesús dice allí en Mateo 12, 31 y 32, Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32, lo siguiente: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Versículo 32, miren lo que dice en el mismo contexto el Señor Jesús, repitiendo esta sentencia: y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra ¿quién? Contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cualquiera que blasfemare contra el Espíritu no le será perdonado, ni en este mundo, ni qué cosa, ni en el venidero. Ahora escuche esta cita que está en el libro Patriarcas y Profetas, página 135. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Te dice, esa cita fue la que malinterpretaron los que decían que usted no sabe si ya su nombre fue llamado, si ya usted cometió su... Porque cada día termina el tiempo de gracia. ¿Para qué? Para algunos. Yo pregunto, ¿cada día no mueren personas? Y muchos mueren sin salvación. ¿Ese mismo día termina su qué? Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora algunos pasan más allá del alcance de la misericordia divina. Mira, no es que Dios no quiera alcanzarlo, es que ya ellos se situaron en un lugar donde no se puede. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos. Por eso dice en Eclesiastés 9:4, más vale perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Y dice la misma cita de Patriarcas y Profetas: ¿y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por esa gente que está en el mundo? La respuesta no aparece allí en la cita. Se parece mucho a esa pregunta que Jesús hace en Lucas 18:8. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Son preguntas que se quedan allí para meditar. Por eso en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16 aparece una de las declaraciones más desafiantes. Algunos la leen en forma muy rápida y superficial, pero miren lo que dice 1 Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. 1 Timoteo 4, 16. Dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de quién.
Mire que no le está diciendo que se cuide del que está al lado, del que está delante, del que está atrás. Ten cuidado de ti mismo. El creyente tiene 3 enemigos: el diablo, el mundo y él mismo. El más peligroso de los 3 es él mismo. Porque el diablo puede venir y tentarlo, pero la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Está la clave de cómo resistirlo. Si usted lo resiste, si usted le da cabida, él va a entrar. El mundo puede venir y tratar de atraerlo con sus placeres, con sus encantos. Pero usted dice: no, el mundo no puede ser mi hogar. En gloria yo tengo una mansión más allá del sol. Así que el agente determinante es usted. Por eso Pablo no le dice cuídate del diablo ni cuídate del mundo. Le dice que se cuide de quién. Cuídate de ti mismo. Y si un día tú cometes el pecado imperdonable, insensibilizándote en el mal, acariciando un pecado, dejándolo guardado o estando en una condición de la que no te quieres arrepentir, tú no podrás culpar ni al diablo ni al mundo en el juicio. El único responsable habrá sido tú mismo, tú misma. Por eso dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Basta un ejemplo en la Biblia para entender lo que esto significa. Ustedes saben que en el cielo hubo un concilio para salvar al ser humano, donde el Hijo se ofreció, donde los ángeles querían venir a ellos. Él le dijo: no, un ángel no puede pagar por el ser humano, tiene que ser el que lo creó, el creador, él es el responsable. Solo esa muerte infinita puede rescatarle. Pero así como se reunió el concilio para el plan de redención, para salvar al ser humano, a veces en el cielo se hacen reuniones para otra cosa. Si alguien comete el pecado imperdonable. Libro primero de los Reyes, capítulo 22. Vayamos a este último pasaje del estudio. Libro primero de los Reyes, capítulo 22. Aquí en este capítulo voy a hablar acerca del rey Acab. El rey Acab convidó a Josafat. Acab era rey de Israel y Josafat rey de Judá. Ustedes saben que Josafat era un rey bueno, pero Acab era un rey malo, malvado. Fue el que tuvo el récord de maldad, dice, y hizo peor que todos los reyes que fueron antes de él. Incluso tomó por mujer a una hechicera que era profetisa de Baal, hija de Ed Baal, rey de los sidonios. Acab, siendo el rey del pueblo de Israel, cometió esa maldad. Y Dios trató de que se arrepintiera el rey. Le envió a Elías, a ese profeta, con la misión que lo mandó. Hizo descender fuego del cielo y Acab estaba allí. Y acabando de ver que descendió fuego del cielo, ¿sabe lo que hizo Acab? Que fue corriendo y se lo dijo a Jezabel: mira, si tú hubieras visto lo que hizo Elías allí, te mató a tu profeta. En vez de arrepentirse. Y llegó el momento que el cielo vio que ya Acab había desaprovechado todo llamado y toda oportunidad, que ya realmente Acab había pasado el punto de no retorno. Y cuando alguien llega a ese punto, en la tierra solo está sirviendo de estorbo. Y el cielo se reúne y dice: vamos a ver cómo vamos a salir de él. Triste, pero es la realidad. Mire lo que dice la palabra. Libro primero de los Reyes, capítulo 22, versículo 5. Libro primero de los Reyes. Llega un momento en que el que ha cometido el pecado imperdonable, ya él no se va a poder salvar, número uno, pero puede servir de tropiezo a otro que sí se pueda. Entonces ya lo quita Dios de medio como piedra de tropiezo. Dice el libro primero de los Reyes, capítulo 22, verso 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel: mira, yo te ruego que antes de ir a la batalla a la que tú me invitaste, que consultemos hoy la palabra de quién. Pregunto, ¿era Josafat un hombre de Dios, sí o no? Mírelo ahí. Aunque se reunió con Acab, que era malo. Usted sabe que las malas compañías corrompen. Pero mire, todavía estando con él, porque lo invitó a la guerra y eran amigos y quiso apoyarlo, pero primero vamos a consultar a Jehová a ver si está de acuerdo con eso. Y dice en el versículo 6: entonces el rey de Israel juntó a los profetas. ¿Como cuánto tenía él a su servicio? Pero esos profetas eran, entre comillas, eran que le pagaban en el reino para que ellos dijeran lo que el rey quería oír. Como 400 hombres, a los cuales dijo: miren, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré.
Y ellos dijeron, sube, porque el Señor la entregará en tu mano, rey. Eso sonó como música al oído del rey Josafat. Así que de esta manera respondieron, de esta manera contestaron. Y dijo Josafat en el versículo 7, pero no sé, pero como que no me convencen. Son 400, pero no me convencen. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Mire que fue específico. ¿Algún profeta de quién? Porque él entendió que esos 400 eran de quién? De Acab. Hay algunos que sea de Jehová, o sea, hay uno de verdad. Y dice en el versículo 8 que el rey de Israel respondió a Josafat diciendo, mira, aquí hay todavía un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Inla, así se llama Micaías, pero yo lo aborrezco, o sea, no quiero saber de él porque nunca me profetiza bien. ¿Cómo le va a profetizar bien si era un malvado? Si no solamente el mal. Y Josafat dijo, no hable así el rey, no hable así. Y entonces mire, lo mandaron a buscar a Micaías. Y en el versículo 15 del mismo capítulo, en el verso 15 dice lo siguiente: vino pues al rey, Micaías, vino al rey y el rey le dijo, Micaías o Miqueas, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él respondió, sube y serás prosperado y Jehová le entregará en mano del rey. Y usted dice, pero le dijo lo mismo. No, él se estaba burlando. Él le dijo, porque usted sabe que la Biblia tiene solo las palabras. En la Biblia no está el tono. Pero él realmente le estaba diciendo, oh sí, sube, que Dios la va a entregar en tu mano. Usted sabe cuando la gente está hablando, ¿verdad? Tú quieres ir, vete. Así era que le estaba diciendo, pero ¿hasta cuándo yo te voy a decir que me diga la verdad? Y entonces, en el versículo 19, él ahora sí le dijo, vayamos allí, versículo 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de quién, de Jehová, así que prepárate. Yo vi a Jehová, ahí le va a describir la visión que Dios le dio. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Oiga, había un concilio grande en el cielo. Estaban repartidos a su derecha y qué cosa, y a su izquierda. Sigue diciendo en el versículo 20 del mismo capítulo. Y Jehová dijo, Jehová introdujo la reunión con una pregunta: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? O sea, era plan del cielo que él fuera a ese lugar para que allá cayera y muriera. El espíritu que lo estaba motivando para que fuera no era un espíritu que iba a querer que él triunfara, ya era para que cayera finalmente. Se estaba planificando en el cielo la caída de Acab, porque él había despreciado todo lo que Dios le había dado. Ya había pasado el punto de no retorno y ya había que eliminarlo para que no fuera a causar la perdición de alguien. Pero cuando Dios preguntó eso, que quién lo iba a inducir, mire lo que pasó con el ejército del cielo. Uno decía de una manera, ¿y qué cosa? O sea, había muchas opiniones. Yo pienso esto, yo opino aquello. Pero dice en el versículo 21, en el versículo siguiente, dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le preguntó, pero ¿cómo tú lo vas a hacer? ¿Cuál es el plan? O sea, convénceme de que tú vas a poder hacer el trabajo. Y dice en el versículo 22 del mismo capítulo, y él le dijo, oh, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Esa es la estrategia. Y entonces Jehová le dijo, oh sí, mira, lo vas a inducir y vas a salir con ello. Lo vas a lograr. Sal pues y hazlo así. Y él le dice, eso fue lo que el Señor me mostró. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Ese espíritu que te está diciendo que vaya es un espíritu que está esperando que tú caigas allá. Pero ¿saben? Yo le dije, Acab ya había llegado al punto de no retorno. Ya había cometido el pecado imperdonable. Se le reveló todo y dijo, no, yo voy a ir. Pero él sabía el peso de la palabra de Jehová. ¿Y sabe lo que planificó? Le dijo, acá mira, vamos a hacer una cosa. Somos dos reyes. Pero en una batalla, ¿por qué dos reyes? Vístete tú como rey, que yo me voy a disfrazar como un soldado cualquiera para que no me conozcan. Y eran amigos. Y usted sabe lo que él perseguía, ¿verdad? Que si querían la cabeza del rey, atraparan al otro. Y eran amigos. ¿Ustedes imaginan que hubieran sido enemigos? Y Josafat era tan ingenuo que fue, si no, está bien acá, así como tú digas. Y fue vestido de rey. Y entonces
Y Acab se disfrazó. Acab fue a la batalla, pero se disfrazó. Sí, pero fue. Y dice la Biblia que el rey enemigo le dijo a todos los capitanes del ejército: no peleen contra nadie, solo tráiganme la cabeza de Acab. Solo la cabeza del rey de Israel. No peleen. Eso es raro, una batalla, que no peleen. ¿Y si me disparan? No peleen contra chico ni contra grande, le dice. Solo tráiganme la cabeza, maten solamente a Acab. ¿Usted cree que es una cosa sencilla cuando todo el cielo ya está contra una persona porque esa persona rechazó todo el ofrecimiento divino? Dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2: por cuanto no recibieron el amor para ser salvos, Dios les envió un espíritu de error para que crean a la mentira. ¿Usted está escuchando? El Espíritu Santo se vuelve su enemigo. Cuando usted ha rechazado la oportunidad de salvación, Dios dice: te quiere perder, pues ahora va a tener todo para que te pierda, porque ya no se va a salvar. Por eso es que Pablo dice: ¿cómo escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan grande? Esto no es un asunto de relajo. Cristo murió para darnos perdón, salvación y vida eterna. Jugar con la salvación es tener por inmunda la sangre del pacto que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso, el que piense estar firme, ocupémonos en nuestra salvación con temor y ¿qué cosa? Y temblor. Pues salieron a la batalla todos los generales del rey enemigo, buscando al rey de Israel, y no lo veían. Pero alcanzaron a ver a un rey y dijeron: ahí está, y los rodearon. Eran 32 capitanes. Los rodearon, y cuando entesaron la flecha: espérate, que no es él. Alto, no es él. A un enemigo, alto. Pero dice la Biblia que fue que cuando Josafat se vio rodeado, clamó a Jehová, y Jehová lo oyó y lo libró. Desde ese momento se libró. Pero ese no es. Y no lo encontraban, ni lo iban a encontrar, porque él estaba como disfrazado. Ahora, yo sé que usted ha oído suficiente cuentos sobre la muerte de gente que se le ha disfrazado a la muerte, ¿verdad? Pero esos son cuentos. Esta es una historia real. Se le estaba escondiendo al juicio de Jehová. Y dice la Biblia que como no había batalla, porque el rey le dijo: no peleen con nadie, yo solo quiero, y no encontraban acá. Dice que uno de los soldados se aburrió. Dijo: pero aquí nadie está peleando, déjame comenzar a tirar flecha para el aire y tiró una flecha al aire, pero las computadoras del cielo teledirigieron esa flecha. Así como los misiles son teledirigidos por computadoras, así mismo el cielo teledirigió esa flecha y buscó a Acab, y el cielo sí sabía dónde él estaba. ¿Alguien se le puede esconder al cielo? Lo buscó, pero él tenía una armadura de arriba abajo y una flecha. ¿Qué va a hacer con? Pero hay una parte aquí donde la armadura estaba dividida para la persona poder flexionar. Por ese espacio fue la flecha y le dio ahí. Y lo hirió ahí. Pero ese no es una herida mortal, porque ahí no está ni el hígado, ni los riñones, que están un poquito más para arriba. Ahí no está ni el hígado, ni los riñones, ni el corazón, ni los pulmones, ni el cerebro. Ahí no está nada de eso. Pero ahí está la arteria, allá cerca de la femoral, ¿verdad? Y entonces, cuando él le dijo al que estaba con él: mira, estoy herido, sácame de aquí. Ahí misteriosamente comenzó la guerra. Los que no estaban peleando, ahí comenzaron a pelear. Y entonces el tráfico que hubo en los carros de batalla no le permitió salir. Tuvo el día entero parado mientras se desangraba. Así murió Acab. Es el triste fin de una persona que resiste los llamados del Espíritu Santo, que ante el peso de la evidencia prefiere resistir al Espíritu Santo, entristecer al Espíritu Santo, apagar al Espíritu Santo, finalmente cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que tu corazón, tu mente, tu conciencia, cada vez que abras la Biblia, el espíritu de profecía, cada vez que escuches un mensaje a través de cualquier medio, cada vez que vengas al templo y estés escuchando la palabra, no importa quién le esté predicando, mantente alerta a ver lo que Dios tiene que decirte. Y desde que escuche lo que Él te diga,
obedécelo en el nombre del Señor. No lo postergues. Yo me he librado otras veces, y así pensó Sansón. Si había librado tantas veces, Sansón, los filisteos sobre ti, que dijo, esta vez me libraré como las otras. Pero ya el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Que el Espíritu Santo no tenga que apartarse de ti, porque tú perseveres en la verdad, prestes oído a la voz del Espíritu Santo y te ocupes en tu salvación con temor y temblor. Que Dios te bendiga. ¿Te gustaría en esta hora pedir en oración al Señor que perdone todos tus pecados, que te dé esa seguridad por la sangre de Cristo? ¿Cuánto quisieran orar por eso? Solo los que consideran que son pecadores. Colóquense de pie en esta hora. Los que no consideren que son pecadores pueden quedarse sentados. El Señor sabrá qué hará con ellos, misericordia. Pero todos los que reconocemos que somos pecadores vamos a orar pidiendo al Señor que sea propicio a nosotros y que no permita que nuestros corazones lleguen a un nivel de insensibilidad, que lleguemos al punto de no retorno. Padre bendito que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, ahora y siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la reflexión que tenemos en el corazón en esta hora. Gracias por la seriedad que le vemos al plan de salvación y lo solemne que es nuestro paso por la vida. Es la única oportunidad y no será para siempre, porque un día el Espíritu Santo puede retirarse a menos que le demos cabida permanente en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo, Señor, siga impresionándonos, que nunca se aparte de nuestra vida. Oramos por los nuestros que se han apartado o están lejos de la verdad, Señor. No permita que su corazón llegue a ese nivel. Alcánzales con tu gracia. Escucha las oraciones de cada amigo, cada hermano, cada familiar que piden esta hora en favor de alguno de los que están andando por sendas extraviadas y están en la zona de peligro. Tráeles a la zona de seguridad. Perdona nuestros pecados y no nos permitas cometer el pecado imperdonable. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.